Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Un lunes que es 14 de octubre. En este día la Iglesia celebra la memoria del Papa San Calixto I. Según la tradición, Calixto fue esclavo, pero un hombre de cierta cultura, como ya veremos. Habiendo sido manumitido por su dueño, es decir, habiéndosele otorgado la libertad, él, que era una persona creyente y de cierta cultura, fue ordenado diácono por el Papa Ceferino. Y cuando murió el Papa Ceferino, de quien Calixto era su diácono, el diácono papal, él fue elegido para sucederle como sumo pontífice. Esto en los días actuales es imposible o inverosímil. Sin embargo, pues estamos hablando de finales del siglo II y primer cuarto del siglo III, pues esto ocurrió. Y no fue un mal papa ni muchísimo menos, lo estamos venerando como santo. Y es que supo enfrentarse con energía a distintas herejías de su tiempo, por ejemplo, a los adopcionistas, que pensaban que Jesús, el Hijo de Dios, era hijo en cuanto adoptado por el Padre, no hijo según la naturaleza, su naturaleza divina, sino hijo por adopción. Se enfrentó también con la herejía modalista y otras. Y finalmente en el año 222 selló la confesión de fe con el martirio. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Todavía estamos leyendo de una forma continuada la carta de San Pablo a los Gálatas, una carta importantísima doctrinalmente hablando. La seguiremos leyendo hasta el miércoles. A partir del jueves comenzaremos a leer otra carta paulina. Estamos ya en la conclusión de la carta, en los últimos capítulos. Es la parte parenética de la carta. ¿Qué significa la parenesis? Pues la exhortación. Al final de sus cartas, Pablo, después de haber debatido distintos temas doctrinales, morales, espirituales, exhorta a los destinatarios de la carta a vivir de acuerdo con el mensaje de Cristo. Del capítulo 4 de la carta a los Gálatas leeremos los versículos 22 al 24, 26 y 27, el versículo 31 hasta el capítulo 5, versículo 1. Dice así: Hermanos, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el hijo de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud de una promesa. Estas cosas son una alegoría. Aquellas representan 2 alianzas. Una, la del monte Sinaí, engendra para la esclavitud, y es Agar. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre, y esa es nuestra madre. Pues está escrito: alégrate, estéril, la que no dabas a luz, rompe a gritar de júbilo, la que no tenías dolores de parto, porque serán muchos los hijos de la abandonada, más
que los de la que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros al yugo de la esclavitud. Ya sabemos que el tema general de la carta es que algunos gálatas, insensatos gálatas, han recibido la visita de algunos predicadores venidos de Jerusalén, tal vez fariseos convertidos al cristianismo, pero que exhortaban a la gente y les enseñaban a guardar las prescripciones de la ley de Moisés. Y Pablo, cuando se entera de esto, verdaderamente monta en cólera. Esta carta la escribió realmente de una forma continuada y arrebatada. La escribió en una sola sesión de escritura. Y en ella invita a los gálatas a mantenerse en el evangelio que él les ha predicado. Y es que la justificación, la salvación, el perdón de los pecados, no lo obtienen por el cumplimiento de la ley de Moisés y el cumplimiento de las prescripciones de esta ley, sino que lo reciben por su fe en Cristo. Es Cristo el que libera. La observancia de los preceptos de la ley más bien esclaviza, encadena. Y ahora, cuando está terminando toda su argumentación, él encuentra una imagen que le va a servir como una alegoría para aclarar todavía mejor lo que ha dicho. Pablo, con el texto que acabamos de escuchar, no puede negar que su procedencia es el fariseísmo, porque él argumenta como un fariseo, tomando pie de algún texto del Antiguo Testamento, de la historia de Israel, para sacar una conclusión en la que poder apoyar sus enseñanzas. Y él se fija en la historia de Abraham. Recuerdo, para los lectores que estén un poco más despistados, la historia. Abraham, casado con Sara, ambos esposos eran estériles. Ya eran de edad avanzada. Dios les había prometido un hijo, pero el hijo no llegaba. Dios, de hecho, había prometido a Abraham una descendencia numerosa, pero es que ni siquiera un hijo llevaba. Entonces Sara le da a Abraham una esclava suya, para que de su esclava Abraham conciba un hijo. Como ven, no es algo exclusivamente del siglo XX o XXI, eso de la maternidad subrogada o de los vientres de alquiler, porque realmente al ser la esclava Agar de nombre propiedad de Sara, el hijo que naciera de Agar sería legalmente de Sara, propiedad de Sara. Y ese hijo sería hijo de su marido. Abraham podría tener un hijo y ese hijo podría ser de Sara. Así concibe Abraham de la esclava, mucho más joven que su esposa, un hijo a quien le pusieron por nombre Ismael. Sin embargo, años más tarde, cuando Ismael ya era un niño mayor, Dios cumplió su promesa a Abraham y le dijo, no, Ismael no es el que va a ser tu heredero y sucesor. También yo voy a sacar de él un pueblo numeroso, pero no va a ser ese pueblo que yo te he prometido. El pueblo prometido nacerá de tu esposa legítima, de Sara. Y Sara, en su vejez, concibió y dio a luz un hijo. Se le puso de nombre Isaac, que significa la risa, ya que Sara disimuladamente se había reído cuando escuchó la promesa del Señor
de que iba a ser madre. Pensaba que era imposible ya para ella concebir un hijo. Pues ahora Pablo, a partir de esta historia y que el pueblo de la promesa es el que viene de Isaac, el hijo de la esposa legítima, no de la esclava, hace una argumentación brillante y original. Explica: Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, uno de Agar, fue Ismael, otro de la mujer libre, su esposa, Sara, fue Isaac. Pero el nacimiento de ambos niños es distinto. El nacimiento de Ismael fue natural, de una mujer joven que podía concebir hijos. Nació según la carne, dice Pablo, es decir, de una forma natural. Mientras que el hijo de la libre, de Sara, nació en virtud de una promesa. Era imposible que aquella mujer a su edad concibiera un hijo. Si de joven incluso había sido estéril y ya anciana se le había pasado la vida fértil. Por tanto, la mujer libre concibe en virtud de una promesa, no de una forma natural según la carne. Y dice, todo esto es una alegoría. Agar y Sara, las 2 mujeres, representan 2 alianzas de Dios. La primera, la antigua alianza, él dice la del monte Sinaí. La segunda representa la de Jerusalén, la de Jesús, que en Jerusalén instituye la Eucaristía y muere en la cruz. Bien, la del monte Sinaí, la antigua alianza, engendra hijos para la esclavitud. ¿Cómo que para la esclavitud? ¿Los israelitas, habiendo salido de Egipto, no eran libres? Sí, eran libres de los egipcios, pero eran sometidos a una nueva servidumbre, la servidumbre de la ley. Ahora su relación con Dios no se basaba en una amistad como la de Abraham, que era el amigo de Dios, sino en una obediencia. Observar, cumplir todos los mandamientos, preceptos y mandatos que Yahvé les imponía. Por tanto, esa alianza engendra hijos para la esclavitud. El antiguo, el primer pueblo de Dios, el pueblo de la primera alianza, está representado por Agar, que engendra hijos como ella, esclavos, Ismael. Sin embargo, la Jerusalén de arriba, dice, es libre. Y esa es nuestra madre. Nosotros somos hijos de la nueva alianza, sellada por Cristo con su sangre. Y esa alianza, alianza nupcial, engendra hijos también, pero hijos libres. Por tanto, se establece la comparación entre la maternidad de Agar, madre de un chico esclavo Ismael, que no será heredero de las promesas, y la madre del heredero de Abraham, un hombre libre, Isaac, el hijo de la promesa. Y ahora se acuerda de la escritura del profeta San Pablo y dice, está escrito, alégrate estéril la que no dabas a luz. Es Sara la que tiene que alegrarse, la estéril que no daba luz. Rompe a gritar de júbilo la que no tenías dolores de parto, tú, porque serán muchos los hijos de la abandonada. No abandonada de Abraham, Abraham nunca la repudió, pero parecía abandonada de Dios, una mujer que no tenía hijos, podía ser repudiada por su marido y parecía como abandonada por Dios. Porque serán muchos los hijos de la abandonada, más que los de la que tiene marido. Así es. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la antigua alianza. Por tanto, no tenemos que cumplir esos mandamientos, preceptos y normas que nos convierten en siervos. Somos hijos de la libre y
Para eso, para la libertad, nos ha liberado Cristo. Y hay que caminar en libertad y vivir nuestra alianza con Dios a partir del amor filial, de la entrega de nuestros corazones, no del temor servil, sino del temor filial, del amor, del respeto. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, dice Pablo, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Manteneos firmes, rechazad, por tanto, la predicación de esos predicadores judaizantes que os turban, que os están haciendo dar pasos atrás. No dejéis, dice, que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. La única pregunta que nosotros podríamos formular sería la siguiente: Pablo se equivoca, porque los gálatas habían pasado del paganismo al cristianismo en virtud de la predicación de Pablo. No habían sido nunca judíos. ¿Cómo es que ahora dice Pablo, no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud? Yugos de esclavitud llevaban los judíos, pero ellos son paganos. Lo curioso es que él está aquí, de alguna manera, asimilando, comparando la situación del antiguo Israel, de los judíos, y la situación de los paganos. Evidentemente, la esclavitud o servidumbre de los paganos era mucho más terrible y opresora, porque rendían culto a dioses que no lo eran más que nada y vacío. Mientras que el Israel de Dios, daba culto al verdadero Dios, pero sólo desde la revelación que habían recibido a través de Moisés en el desierto y después a través de los profetas. Y era una revelación que no había llegado a su plenitud, porque la plenitud de la revelación llega con Cristo Jesús. Por eso a los gálatas les dice, no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud, o a antiguos yugos de la esclavitud de los hijos de Israel, ni mucho menos volver a otros yugos de esclavitudes más antiguas. A vosotros os ha libertado Cristo. Manteneos, pues, firmes. Escuchemos, aunque queda poco tiempo, el Santo Evangelio de la Misa, que es de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón.
Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Jesús habla de la predicación de Jonás. Para los habitantes de Nínive, Jonás fue un signo. Jonás anunciaba y pedía la conversión. Anunciaba castigos si no se convertían. Jesús, cuando comienza su vida pública, pide literalmente esto: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Convertíos. El Señor pedía el cambio de costumbres y, lo que es más importante, el cambio del propio corazón, una nueva manera de ver, de entender las cosas y de relacionarse con Dios. En eso consistía el reino de Dios, en una nueva relación. Jesús se queja porque sus oyentes en muchísimas ocasiones y circunstancias pedían signos. Seguramente le retarían diciendo: si lo haces, entonces creeré. Y eso uno tras otro. Y los fariseos también acudían a él en busca de signos en el cielo. Y el Señor se siente humanamente cansado y llama a esa generación perversa. Ya se le ha dado un signo, el signo de Jonás. Jonás, por una parte, predicó la conversión, pero luego Jonás fue devorado, tragado, deglutido por un pez monstruoso, por un cetáceo. Y al cabo de 3 días y 3 noches, volviendo a Nínive, de donde había huido para no tener que predicar, allí obtuvo conversiones masivas de la gente. La reina del sur es la reina de Saba, se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación, igual que los de Nínive, porque estos y aquella se convirtieron con la sabiduría de uno, de Salomón, y la predicación de otro, de Jonás. Y sin embargo, aquí no bastan las enseñanzas y la sabiduría de aquel que es la palabra de Dios. Quieren más, exigen más. Cuando viene la sabiduría en persona a hablarles, le piden un signo. Por eso aquellos habitantes de Nínive, grandes pecadores y hombres violentos, serán testigos contra la generación, alzándose en el juicio contra ella, y lo mismo que la reina de Saba, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás, es uno que es palabra, verdad y vida. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.